Vamos a Efesios 4, porfa, versículos del 1 al 6. Ahí nos vamos a centrar en nuestra enseñanza el día de hoy. El Señor me regaló un tema, el pastor me encomendó que siguiera por la misma línea que Dios le había dado a John James. Porque qué palabra, John James, todavía me sigue retumbando en los oídos. Hasta el día de hoy sigo pidiéndole perdón a Dios por tantos errores cometidos, creyendo que hacíamos las cosas bien. Pero Dios es bueno, que nos orienta y nos pone donde debemos estar para Él hacer su voluntad. Pablo hablando desde una cárcel, no sé si han visto en varias, él tiene como 5 o 6 cartas donde él está preso, pero nunca se sintió preso. Él era preso de Cristo, él nunca culpó a nadie de que estuviera preso, él sabía que todo lo que le pasaba era por voluntad, obra del Señor Jesucristo. Entonces, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿Qué es soportándoos? Es que no me tolero a esta muchacha, es fastidiosa con toda gana. ¿Se han visto esa? Hola, pero es que me cae tan gorda que ni ella es tan gorda, o él. Sí. Pues mire lo que la Biblia nos enseña: soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese todos no es todos, para que tengamos claro, porque Dios no es Padre de todos, ya eso lo hemos visto, y los que no, ya lo van a ir viendo. Pablo en los primeros 3 versículos, bueno, esta es la enseñanza base, de ahí vamos a partir la enseñanza de hoy, de Efesios 4, vamos a buscar mucho en la Biblia, pero ahí va a ser nuestra enseñanza principal. Pablo en los 3 primeros versículos hace un hincapié importantísimo, una exhortación muy grande a la iglesia sobre la unidad. La unidad. Yo quiero, si me ayuda porfa, el versículo 3 del capítulo 4, si lo podemos leer en la versión Las Américas, para que entendamos un poco más. Capítulo 4, versículo 3 en la versión Las Américas. No 3:4, sino 4:3. ¿Cómo dice la primera palabra que está ahí? Esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es esforzándoos? O sea que yo tengo causa en este asunto. Esforzándoos por preservar. ¿Qué es preservar? Según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es proteger a alguien o algo intentando conservar su contenido de algún daño o peligro. Entonces, ¿en qué nos debemos esforzar? ¿En cuidar a quién? ¿A quién? Todos se saben los teléfonos de todos acá. Todos sabemos cómo nos llamamos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Estamos en camino de perfección. Pero muchas veces no sabemos ni cómo se llama nuestro hermano. ¿Cómo nos vamos a esforzar ahí si no sabemos las necesidades del otro? Si dice esforzándoos por preservar, y preservar es guardar de que algo malo le pase a usted y yo ni siquiera sé a usted cómo se llama,
¿Estamos en camino de perfección? Es una buena pregunta, ¿no? Es tiempo de que tomemos cartas en el asunto. Es un año 2023, un año más o un año menos. Debemos preservar. Entonces, ¿qué tenemos que preservar? La unidad. Yo debo estar velante de que a usted como hermano mío no esté propenso a una caída. Yo debo velar por eso. Pero ¿cómo voy a velar si no sé cuáles son sus debilidades porque no lo conozco? Debemos estar más atentos. Ahora, versículo 4:4 otra vez en la versión Reina Valera, por favor. Aquí comenzamos con nuestra enseñanza. El Señor me permitió ver en este capítulo 7 bases para la unidad de la iglesia. 7. ¿El Señor ya nos empezó a hablar o no? Primero, ¿cuál es la primera palabra que empieza en el versículo 4? Un cuerpo. No son 2 ni 3. ¿Cuántos cuerpos son? Uno solo. Un solo cuerpo. Somos uno solo. Pablo ya había hecho mucho énfasis en la obra de nuestro Señor Jesús. Ahora que Estela leía el versículo, por eso le decía que vamos sincronizados, donde vemos la palabra de Dios en su acción, porque no nos pusimos de acuerdo. En Efesios capítulo 2, versículos 15 y 16, ya nuestro Señor había quitado ese obstáculo. Efesios 2, 15 y 16, aboliendo en su carne ¿las qué? Enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos. Los dos son los judíos, que eran solamente la casa de Dios, y nosotros los gentiles, porque no creo que aquí no haya ningún judío. ¿O hay judíos? No. Entonces, de esos dos, porque ellos no aceptaban Humberto es judío. Entonces, de los dos, Dios hizo uno solo. ¿Y quitó qué? Las enemistades, expresadas en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo. Vuelve otra vez la palabra, matando en ella ¿qué? Matando. Si el Señor, Dios que todo lo sabe, las está matando, ¿por qué las reanimamos? Matando en ella las enemistades. Cristo hizo esto cuando murió en la cruz del Calvario, acabó con todo esto, pero esto sigue teniendo vida hoy en día. Entonces decía el versículo ahorita 3, que ¿qué tenemos que hacer? Esforzándonos por prevalecer, por proteger que esas enemistades no avancen. Vamos al capítulo 2, versículo 19 al 22, por favor. Solo hay un solo cuerpo místico. Místico es lo que raya entre lo espiritual con lo humano. Solamente hay un solo cuerpo. Dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros. ¿Ustedes alcanzan a entender ese pedacito? Miembros de la familia de Dios, nosotros terrícolas. Pero la parte de familia de Dios, somos familia de Dios, como tal tenemos que comportarnos. Unidad. Versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles
Bueno, aquí al cuerpo de Cristo se le llama, he visto tres partes diferentes, se habla de edificio, se habla de templo y se habla de cuerpo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, el cuerpo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué va creciendo? Porque este cuerpo está vivo. No podemos ser los mismos. Ya ven la preocupación del pastor. No podemos ser iguales. Cada año que pasa no podemos ser los mismos. ¿Será que las enemistades nos están atropellando? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Dónde habita Dios ahora? Bueno, Efesios 1:23, porfa. Todas las verdades del creyente están en Cristo y unidas en un cuerpo espiritual. ¿El cuerpo espiritual es de quién? De nuestro Señor. La cual es su cuerpo. ¿Qué es quién? La iglesia. La iglesia no es del pastor, no es de la denominación Alancía Cristiana, ni de ninguna denominación en el mundo conocida. La iglesia es de, que aquí en esta parte se va a llamar cuerpo. ¿Cuántos cuerpos son? Listo. Un solo cuerpo, la cual es su cuerpo. ¿Quién está hablando ahí? Pablo, pero ¿de quién está hablando? La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me puede poner ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy, por favor? Bueno, dice aquí en la versión Dios habla hoy: pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. ¿Quién es el que lleva todas las cosas a la perfección, a la plenitud? Y si nosotros estamos allí y somos parte de ese cuerpo, ¿estamos en camino de qué? Entonces hay que estar seguros de eso y permitir que Él, quien es dueño, haga su parte, el que lo hace todo. Entonces, Pablo también dice en Colosenses 1:18, Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Preeminencia es el primer lugar. Para yo tener unidad en el cuerpo de Cristo, debo darle el primer lugar a Cristo. Si eso no es una verdad en mi vida, yo soy de esas partes del cuerpo que coge para un lado. Y como Cristo es la cabeza, dígame, ¿con qué autoridad nosotros vamos a coger para otro lado si Él es el que manda? ¿Quién es el que da las órdenes para que el cuerpo se mueva? El cerebro. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo mismo, el Dios del universo, el Rey absoluto, el único y verdadero Dios. Es el dueño, es la cabeza, el que nos dirige. Pero a veces estamos cogiendo para otras partes. Este es el cumplimiento de la oración que hizo nuestro Señor en San Juan 17, versículos del 21 al 23. Bueno, voy a correr un poquito porque la verdad que está largo. San Juan, capítulo 17, versículos del 21 al 23. Para que todos sean uno, es una oración de nuestro Señor antes de ser apresado. Como tú. ¿Para que cuántos sean uno?
todos. No aplica que usted no quiera. Si usted no quiere, va a haber división, y si hay división, el cuerpo no se va a poder mover, y si el cuerpo no se mueve, ¿sabe que hay unas consecuencias severas? ¿Saben quién es la cabeza del cuerpo, no? Ya lo vimos. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo no sé si el versículo haya que explicarlo, pero vamos a explicarlo. Una de las formas de amar a Colombia es haciendo ¿qué? Dando a conocer la verdad. No existe paz en dinero, ya sabemos que no existe paz en ningún trabajo, ni en ningún país, ni en ningún lugar. Solamente existe paz en Cristo. Pablo en las 11 cartas que escribe comienza diciendo: gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Por qué siempre repetitivo en cada carta que hizo? Porque usted no puede tener, normalmente en el mundo se conoce con amor y paz, no es así como Dios lo diseñó. La paz solamente viene mediante la gracia, y la gracia la otorga ¿quién? Cristo a través de su sacrificio. Cuando usted cree que Cristo murió por usted, y cuando usted cree y lo acepta como único y suficiente Salvador, la gracia de Dios viene, y por ende hay ¿qué? Paz. De otra forma no. Ellos afuera no saben eso. Debemos enseñar la gracia de Dios. Ahora, viene la parte donde amamos a Colombia, pero si no somos unidos aquí, ¿cómo vamos a dar testimonio allá? La sola unidad de nosotros acá va a hacer que ellos vean. ¿Y cómo era que decía la iglesia primitiva? Añadiendo cada día ¿qué? Si no hay unidad aquí, posiblemente hasta la misma hora se destruya, porque ningún reino dividido prosperará. Palabras de nuestro Señor. Hay que reflexionar, hay que tomar decisiones hoy. No digo mañana ni esta semana, porque no sabemos si vamos a estar vivos. No somos dueños de nuestra vida. Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos. Entonces Armando tiene una capacidad para tocar el piano. Donde yo me meta ahí, yo creo que yo descalabro un dedo, porque no tengo la capacidad más mínima. Mire, una incidencia de mi familia. Mi esposita es una persona muy temerosa, de hablar así a todo el público, pero Dios la usa en los accidentes de una forma. Bendito el Señor por la hora en que el hijo de Marisa se accidentó. Están ellas tres aquí, son 3 hermanas, son mis vecinas, y es un privilegio muy grande tenerlas aquí. Gracias a ese accidente, ellas hoy en día conocen del Señor. ¿Quién utilizó Dios? A Sirley. Sirley no sé cómo hace para entrar con las personas y charlar, pero le cuentan las cosas personales, y ella comienza: mi esposo le puede ayudar con eso porque él predica. ¿A usted le gustaría que le predicara?
En estos días hubo otro accidente. Bueno, en ese accidente, o sea que tengan mucho cuidado cuando le van a contar algo a ella. Hubo otro accidente. Pero en este accidente sí no hubo, la persona no sobrevivió, murió. Pero esa familia también fue impactada. ¿Cómo hace ella para averiguar? No tengo idea. Pero es un ministerio que Dios le dio. Y ella los trabaja y les habla, y cuando yo menos pienso, amor, tenemos otro grupo para enseñar. Arrancamos otra vez. Yo lo único que digo es: Señor, tú nos das las fuerzas, tú nos das el conocimiento y el entendimiento, y este mundo está en caos. Voy a poner mi grano por este hermoso país. Y comenzamos. Entonces, este cuerpo es de Cristo. Si ella comienza a predicar de una forma particular que Dios la usa, pero yo no quiero enseñar, ¿qué pasa con el cuerpo de Cristo ahí? Hay desaveniencia. Ahorita vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aquí está hablando Pablo del cuerpo otra vez, de la iglesia. No podemos desatendernos, mis hermanos, no podemos hacernos a un lado y permitir que otra cosa siga pasando, no involucrarse. Están mucho buscando personas que se quieran seguir capacitando, porque la obra de Dios, para poder ejercerla, necesitamos capacitarnos. He estado en otras capillas y créanme que esta iglesia se preocupa altísimamente por la capacitación del personal. Es la voluntad de Dios que nos capacitemos. Entonces, aunque somos muchos y cada uno tiene una forma particular de que Dios nos da, ¿qué debemos hacer los unos y los otros? ¿Cómo decía el versículo ahorita? Soportándonos, esforzándonos, ayudando. ¿Cuántos oramos los unos por los otros? ¿O solamente por el grupo que se conoce? Aquí no hay venezolanos, aquí no hay bolivianos, aquí no hay colombianos, aquí somos la iglesia universal del Señor. Aquí tenemos que preocuparnos los unos por los otros, porque los días son malos. Y si desatendemos esta orden de Dios, ¿cómo va a prosperar esta casa? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Este trabajo de la unidad, ¿quién fue el que nos puso en el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios fue quien nos puso. Ahora el Espíritu Santo, ¿dónde está? En mí. En mí. Primera de Corintios 12, versículo 12. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, o sea, no judío, se os extravía? No, 12:12. Perdón. No, 12:12. No 12:2, sino 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Las capacidades que cada uno tenga, aunque son muchas y diferentes, ¿qué debemos hacer los otros? Complementar. Si complementamos el cuerpo de Cristo, ¿estamos en camino de qué? Perfección. ¿Qué palabra esa tan dura? Pero si permitimos a Dios que haga su obra en nosotros a través de su Espíritu, y complementamos que la persona que barre es igual de importante a la persona que predica, y nos juntamos y hacemos cada uno lo que debemos hacer en coinonía perfecta con el otro,
¿qué va a pasar con nosotros? Va a ser una iglesia sumamente poderosa. Dice la Biblia que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella, no pueden, no hay diablo que se resista, no puede. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Dónde estemos? Inclusive hablando en el parque, la gente va a querer contagiarse porque el Espíritu Santo que está en el cuerpo de Cristo va a brotar, va a salir, vamos a oler, van a percibir sin siquiera predicar. Solamente por la unidad. El versículo que leímos ahorita en Mateo decía: así ellos verán que tú me enviaste, así como yo en ti y tú en mí y ellos en mí. Van a dar testimonio de que la gente los va a ver y van a decir que tú los has amado. Solamente con la unidad, sin predicar, vamos a ganar personas para el Señor. ¿Vamos a contribuir con nuestro país? ¿Con esos hogares destruidos que decía ahorita la canción? ¿Con esos niños abandonados? ¿Con estos jóvenes en decadencia? Vamos al versículo 27 del capítulo 12. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno particular. Cada uno es una persona particular, pero la uña es tan necesaria como el ojo, el dedito meñique como la oreja. Cada parte de este cuerpo es sumamente importante y nosotros somos ese cuerpo santificado, renovado, restaurado, que Dios, que el Espíritu Santo puso en Cristo. ¿Se acuerdan cuando le preguntaban a Jesús que dónde iba a dormir? Y él dijo que las zorrillas tienen cuevas, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Bueno, en ese momento no existía la iglesia, porque él no había muerto. Cuando él murió y resucitó, nació este cuerpo, que es la iglesia. Ahora tiene donde recostar su cabeza. Portémonos como tal, seamos dignos de la vocación con que fuimos llamados. No podemos descuidarnos. Había una gran conmoción en la iglesia de Corinto, eso es verdad. Estos corintios fueron una gran enseñanza para todos. No podemos insistir en que haya una iglesia dividida. Tenemos que prevalecer, tenemos que guardar de que la iglesia sea una sola. Ahora, no para que lo busquemos, sino para que lo tengan los que apuntan. Primera de Corintios capítulo 12 del 1 al 10. Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 28 al 31, donde se habla de los ministerios y los dones que Dios dio. A veces estas cosas también sirven para dividir, sabiendo que Dios las dio para edificar. Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 10 y Primera de Corintios del mismo 12 del 28 al 31. No permitamos que estos dones, porque a veces los que oran hacen milagros creen que de pronto son un poco más. A veces estar en esta posición que estoy yo es complicado porque de pronto uno tiene un poquito más de alcance en el que nos conozcan y la gente piensa que uno es un superhumano. Somos igualitos, necesitamos de Dios todos los días. Entonces no podemos permitir que la gracia de Dios a través de los dones y los ministerios permitan que esta división crezca. Tenemos que saber que esto Dios lo dio, ¿para qué? Para que su cuerpo se mantenga y seamos a la estatura del varón, ¿qué? Perfecto. Solo el Espíritu Santo puede producir este cuerpo y su unidad. Dejémonos guiar.
pero tenemos que poner nuestra parte. Volviendo otra vez a Efesios 4:4, dice acá, un cuerpo y un ¿qué? Espíritu. Un solo espíritu, el espíritu verdadero, la persona que en este momento está con nosotros, que el Padre nos dejó, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:13, está el segundo punto. Primera de Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Cuántos de los renovados aquí en Cristo ya fueron bautizados en el Espíritu? ¿Los demás no? Porque aquí dice, porque por un solo espíritu los que creemos en Cristo y hemos recibido su palabra y la hemos aceptado, fuimos bautizados ya. No hay que hablar en lenguas, no hay que caerse al piso. Esas son enseñanzas erróneas en muchas capillas, en muchas congregaciones no es verdad. Cuando usted acepta que Cristo es su Señor y Salvador, a partir de ese momento usted es regenerado y es bautizado. Ahora, cuando uno acepta a Cristo como su Señor y como su Salvador, como es un solo espíritu, lo que estamos viendo, el Espíritu Santo hace 4 funciones diferentes. Primero, nos regenera. Segundo, nos bautiza. Tercero, nos adopta. Cuarto, nos sella. Y aunque son funciones diferentes, cada una las hace en el mismo instante en que cada uno de nosotros acepta a Cristo como su Señor. Recuerden que el que no esté sellado, su Señor no vendrá por él. Ahora, yo no sé si sabían todos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre 3 tipos de personas. El Espíritu Santo solamente venía sobre los reyes de Israel, sobre los profetas y sobre ¿qué? Los sacerdotes. Ahora el Espíritu Santo está ¿dónde? Por un solo espíritu fuimos todos ¿qué? Y se nos dio a beber del mismo ¿qué? ¿Para qué necesitamos más, mi hermano? Si tenemos el Espíritu Santo, ¿para qué necesitamos más? Tenemos al Santo Espíritu de Dios. Nuestro Señor, cuando estuvo acá, dijo: es necesario que yo me vaya para que Él venga. Ahora vive en nosotros. Tenemos el privilegio que los otros antiguos no pudieron tener y que anhelaban y soñaban. Tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Vamos a Romanos, el Espíritu de Dios está en nosotros, las obras en nosotros son evidentes. Si las obras en nosotros no son evidentes, también hay un peligro, ¿no? Romanos 8:9, que ese es el peligro que tenemos que evitar o examinar. ¿Qué dice Romanos 8:9? Mas vosotros no vivís según la carne es símbolo de división, sino según el Espíritu, unidad. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El tema de las divisiones, las personas que les gustan dividir, tenemos que ponernos las pilas, porque esto no es de Dios, no es del Espíritu Santo dividir, sino unir. Ahora, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es la misma persona. Romanos 8:11, porfa.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que ¿qué? Mora en nosotros el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes alcanzan a entender ese pedacito. Que el Espíritu de Dios, el que todo lo sabe, el que conoce los tesoros más ocultos del corazón de Dios, ahora vive en nosotros. Esto es un privilegio que, créame, que los antiguos hubieran anhelado. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Aquí Pablo se refiere a la iglesia. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Pregunta retórica. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabían? Bueno, los que no sabían ya lo saben. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, 1 Corintios 6, 19. Es la misma analogía, pero ya personal. Aquí está hablando de la iglesia. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois? ¿Qué significa que no sois vuestros? Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Cuando decimos y cantamos que Cristo nos compró, que Cristo nos redimió, ¿usted no está tratando de entender que ya nos pertenecemos a nosotros mismos? Nosotros ya somos propiedad exclusiva. Inclusive, cuando aceptamos a Cristo, una de las obras que el Espíritu Santo es sellarnos. Cuando usted se ha sellado es propiedad privada. Ya usted no puede pensar como usted. Esta no es mi prioridad. Por eso Cristo tiene la preeminencia en todo lo que veíamos ahorita. Porque todo lo que hacemos se lo debemos a Él. Hay que estar muy pendiente cuáles son nuestras prioridades. Vamos a Efesios 2:18. Para evidenciar. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Cristo nos compró con su sangre, nos selló con su espíritu, ahorita somos propiedad de Él, por un mismo espíritu al Padre. Entonces, ¿quién nos llevó al cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo. Debemos vigilar nuestra actitud y comportamiento, porque ahorita que somos templo del Espíritu Santo, los que sabemos y los que no sabíamos ya lo sabemos. Miremos lo que pasa en Efesios 4, versos 30 y 31. ¿Me ayudan leyendo este versículo, porfa? Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis. ¿Por qué el sello? Porque cuando nuestro Señor venga por su iglesia, solamente los que están sellados se van a ir con Él. Mire, este sello yo lo he experimentado. Bueno, yo no me lo he visto, pero lo he experimentado. He estado en partes donde yo he visto miradas atacantes, horribles y tensiones, y después me he dado cuenta que esa persona era un brujo o le gustaban las cosas ocultas, y él vio en mí algo diferente. O sea que ese sello es visible para los ojos de la oscuridad, es notorio. Una vez estaba yo trabajando en el almacén y llegó una señora. ¿Usted es Edwin Méndez? Pues se me hizo raro porque con nombre y apellido. ¿Usted es el que es hijo de Dios? Después me di cuenta que a la señora le gusta la brujería. Pero mi Señor es más grande que la brujería. Mientras yo esté unido a Cristo, ¿qué puede prevalecer contra mí? Dice el Salmo 91, que algunos lo tienen abierto, que por cierto no sirve para nada. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, ¿del qué?
omnipotente. ¿Qué es omnipotente? Todo lo puede. ¿Quién puede contra nuestro Dios? ¿Cómo es, Felipe? Grande y fuerte. No existe otro como Él, no existe. No sé si sabían que Dios hay algo que no conoce. Dios hay algo que no conoce y es otro Dios igual a Él. No hay tal. Bueno, versículo 31. Quítense, quítense. ¿Quién va a hacer esta labor? ¿Quién va a hacer esta labor? Bueno, venga, aclaremos el punto para que lo tengamos claro y vamos en una misma línea. Quítense. ¿Quién va a hacer este labor? No quítense del camino, sino de vosotros. ¿Quién va a hacer esta labor? Acá. ¿Quién va a hacer esta labor? Pero si lo tenemos claro o no. Quítense de vosotros toda qué. Porque si la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo un cristiano puede ir en amargura? ¿Va conforme al propósito de Dios en el cuerpo? La amargura no deja la unidad progresar. La amargura es un hincapié, es un tropiezo, no hay unidad. Ahora, enojo. ¿Tenemos problemas de enojo? No, ni voy a opinar. Ira, gritería y maledicencia y toda malicia de los pensamientos. No esté pensando cosas sin saber cómo son porque las ve. Alguien dijo una vez unas palabras muy fantásticas, un detective privado, a mí me quedaron grabadas. Dijo: creo en la mitad de lo que veo y no creo en nada de lo que escucho. ¿Por qué? Porque a veces vemos cosas, suponemos y tomamos acciones y represiones y resulta que no tenían nada que ver con nosotros por estar involucrados en cosas que no ayudan al cuerpo de Cristo en su unión, sino en su división. El enojo y la gritería ayudan a la división. Y cuando hablo del cuerpo de Cristo, ¿esto aplica también en la casa? ¿O aplica en el trabajo? ¿O aplica en el colegio? ¿O en donde estemos? Porque la Biblia dice que hallaréis gracia en Proverbios 3 y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, ¿cómo podemos contribuir a la unión en el Espíritu? Versículo 32. Ante sed. ¿Qué es sed? Sed no es de tomar, no. Sed es un mandamiento. Actuar. Se llama verbo. ¿Cómo es que dicen a los niños cuando están así muy rebeldes que son? Olvidé la palabra. No, cuando un niño se pone muy travieso que no está quieto y es un verbo imperativo, muchas gracias. Es un verbo imperativo. Ante sed, nosotros, una orden de parte de Dios, ¿ser qué? Benignos, buenos, unos misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es que son versículos a veces que solamente leyendo la misma palabra nos está hablando. Ante sed. Todo lo contrario, lo bueno con la ira o la maledicencia, la misericordia con las griterías. Cuando tú tienes misericordia de alguien, tú no lo gritas. ¿Qué es lo que está faltando en el mundo? Y a veces en el pueblo de Dios, la misericordia por los perdidos. No es mi problema. Pero es que tu papá falta, no es mi problema. Es decisión de él. Los vecinos. ¿Cristo murió por quién? Listo. Vamos a andar en el Espíritu porque somos
un mismo espíritu. Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 18. Entonces, andando así, como dice Efesios 4:32, ¿qué dice Gálatas 5, versículo 16 al 18? Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí. ¿Alguno ha vivido esta guerra? Diariamente, ¿no? Por eso tenemos que velar 1 hora, Harry. ¿Por qué? Porque así no vamos a entrar en tentación. Mínimo 1 hora. Todo lo que estamos haciendo aquí es de parte de Dios. Para que no hagáis lo que quisieres. Versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ¿qué? Bajo la ley, bajo los rudimentos, bajo la gracia. Ahora vamos al versículo 25 de este capítulo 5. Si vivimos por el Espíritu, ¿qué pasa? Andemos también físicamente. No podemos querer una cosa y hacer otra. Eso no se llama integridad. El significado original de integridad es: lo que yo pienso, eso hablo, y lo que pienso y hablo, eso hago. Eso es integridad. Entonces no puedo creer que Cristo es el Señor si trato a otra persona como menos. Ahora, es trágico ver la iglesia de Dios dando mal testimonio por la falta de misericordia. Tenemos que entender claramente quién vive en nosotros. ¿Quién es que está depositado en nosotros? ¿Quién vive en nosotros? El Espíritu Santo. Él es una persona, ¿cierto? ¿Tiene emociones? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Muchos cristianos andan con el Espíritu apagado, y sin el Espíritu Santo no tenemos luz, no hay claridad, participamos en la división del cuerpo. Debemos cuidar cómo vivimos nuestra vida y procurar ante todo ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien la misma palabra de ahorita: sed llenos del Espíritu. Mire, ¿quién decide el punto cuando está tomando hasta dónde se emborracha? ¿Quién decide? Cada persona en particular decide hasta dónde toma. Si hasta que se le salgan las tripas, o hasta que ya se siente mareado, o cuando ya. Hay gente que toma y ya. Otros hasta que pierden la conciencia y cuando se dan cuenta 15 días fuera de la casa. Bueno, este paralelo que hace Pablo aquí en este versículo es lo mismo. Así como usted se embriaga, no lo haga con embriagarse, hágalo con el Espíritu Santo. O sea que la labor de las 4 que les mencioné ahorita del Espíritu Santo, que Él no hace, es la llenura. La llenura la tenemos que hacer nosotros. Antes bien, sed llenos. Sed es el mismo verbo. ¿Cómo es que le dicen a los niños que son inquietos? Se me olvidó otra vez. Activo imperativo. Es un verbo imperativo. Es una orden. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Cada uno procure ser lleno del Espíritu de Dios. Cuando a veces en las mismas capillas pasen aquí al frente para que reciban el Espíritu Santo, eso no es verdad, no es bíblico. El Espíritu Santo no viene por oración, viene por una búsqueda personal de cada uno. Personal. Por eso dice: antes bien sed llenos del Espíritu. Si la orden es para mí, ¿quién se va a llenar del Espíritu Santo? Ahora corroboremos esa información con Colosenses 3:16.
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Lo estamos haciendo. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Cuánto tiene que abundar la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuánto tiene que morar? Abundancia. ¿Cuánta cantidad es esa? ¿Cómo va a ser el Espíritu Santo en usted en un momento de decisión si usted no conoce la Escritura? No tiene de dónde tomar, no puede hacer nada, queda imposibilitado. Entonces el Espíritu Santo está en usted desde el momento que usted creyó en Cristo, pero usted necesita tomar una decisión diariamente. ¿Cómo va a ser si usted no busca de la palabra de Dios y la oración? Él no puede hacer nada. Él trabaja a través de nosotros, a través de su palabra. Aquí hizo que cantando, exhortándoos unos a otros. Es la misma palabra que dice nuestro Señor cuando dice que la abundancia del corazón habla la boca. De lo que usted hable me doy cuenta de que está lleno. ¿Qué es lo que tanto hablamos? Entonces busquemos la llenura del Espíritu Santo. Dios hace su obra porque ya a través de su Espíritu Santo, solamente a través del Espíritu Santo Dios hace la obra. Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no es con ejército ni es con fuerza, sino con ¿quién? La unidad del Espíritu la produce el Espíritu Santo. Entonces yo debo, como el cuerpo de Cristo, procurar la llenura, mantener la coinonía con mis hermanos. ¿Cómo yo mantengo la coinonía? Ahora, uno de los síntomas para que una persona, cuando usted se da cuenta cuando una persona se está apartando, es la forma de tratar a los demás. Comienzan a evitar los hermanos en la fe, porque saben que vienen con la palabra que no quieren escuchar. Eso es un síntoma. Entonces, ¿qué debemos procurar nosotros por ser qué? Llenos. ¿Y quién tiene que hacerlo? Claro, eso hasta allá, hasta allí. Volvamos a Efesios 4:4, porfa. Yo creo que me toca que avanzar lo más rápido posible porque me invitaron una vez y dijo pendiente para el otro, no me vuelven a invitar. Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza. Hay unidad en la iglesia, llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Debido al llamado eficaz del Espíritu Santo que nos trajo al cuerpo de Cristo, recibimos el don gratuito de la vida eterna. Eso es esperanza, es esperanzador. Efesios 1:18. Porque hay gente que no entiende la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué nosotros la entendemos? Porque el Espíritu Santo nos alumbró los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros en este momento? Alumbrando nuestros ojos de entendimiento para que sepamos. Ahora, buscate el versículo 20 del mismo capítulo 1. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentado a la diestra en los lugares celestiales. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestro Señor está ¿qué? Vivo. ¿Hay esperanza o no hay esperanza? No importa si la higuera florece o no florece. Con todo lo que esté pasando en este mundo, yo me alegraré ¿en qué? En el Dios de mi salvación. No importa lo que esté ocurriendo, lo que vaya a ver. Nosotros los cristianos tenemos esperanza. Esperanza. Y el que no sea cristiano la puede tener. Solamente permítale al Señor
ser parte de este cuerpo glorioso. Ahora búscate el versículo 14 del mismo capítulo 1, porfa. ¿Qué es las arras? Las arras es la garantía que se deja. Cuando usted hace un préstamo con un banco, usted tiene una garantía, su sueldo o no sé, una hipoteca. Esas son las arras, la garantía que nosotros tenemos del Espíritu Santo. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros tenemos la garantía ¿de qué? De una herencia. Aunque la estemos pasando mal aquí, esto es temporal. Hay que animarnos los unos a los otros, porque aunque estemos aquí, esto es temporal. En el cielo no hay EPS, no hay citas para dentro de 45.000 años, porque no vamos a estar enfermos. No hay bancos, no existen los bancos. ¿No es una alegría muy grande? Bendito el Señor. Ahora, ¿hay esperanza? Vamos a Tito 2:13. ¿Ya está? Aguardando la esperanza. Tenemos una misma ¿qué? Esperanza. La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos están esperando la venida de nuestro Señor? ¿Hay esperanza? No importa lo que las noticias digan, que mañana se cae el sol, que se caiga. Si es voluntad de Dios, vivimos o morimos. Dijo el apóstol Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Nuestro gran Dios y Salvador, la misma persona. Primera de Juan 3:12. Nadie sabe el día ni la hora, ni nadie sabe el día de su muerte. No tomen cosas como suyas propias, porque no somos así. No, ese no es el texto. Qué pena, ese no es el texto. Ese Caín estaba bien perdido, pero no, estaba más perdido yo. Versículo 5:12, perdón. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo. Entonces, ¿cuántos de aquí han sido regenerados? ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que tenemos ¿qué? Vida. Estamos vivos, y aunque usted ve a la gente moverse por allá, están muertos en vida, los zombies. Tenemos que ir por ellos. La iglesia tiene una expectativa confiada de que lo mejor está. ¿Tenemos esperanza? Amén. Efesios capítulo 4, versículo 5. Vamos en el punto 4. Son 124, ¿me entiendes? Efesios capítulo 4, versículo 5. ¿Un qué? Un Señor y dueño de todo. Los cristianos creemos en un solo Dios, tres personas diferentes, pero un solo Dios. Primera de Corintios 8:16. Primera de Corintios 8:16. 8:6, perdón. Primera de Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo,
por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. La palabra aquí Señor, como estamos viendo ya el punto 4, un solo Señor, viene de una palabra griega que es Kurios, Kurios con K, Kurios. Significa tener poder y autoridad. Se trata de la idea de Dios, el maestro, el propietario, y puede referirse al título absoluto de la divinidad, como en la representación de la palabra hebrea Yahvé. O sea, el apóstol Pablo usó la equivalencia a Yahvé. Jesús es Señor, quiere decir Jesús es Yahvé. Cristo Jesús es el dueño y Señor de todas las cosas. ¿Cuántos señores tenemos? Filipenses capítulo 2 versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es ¿qué? Kurios, dueño absoluto de todo, para la gloria de Dios Padre. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Somos de nosotros mismos o tenemos dueño? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son Cristo es nuestro Señor, nuestro dueño. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, que van a perecer, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor nos compró, vivió una vida santa que ninguno de nosotros hubiera podido vivir. ¿Para qué? Para que fuéramos suyos. Como tal debemos comportarnos. Ahora, solo Dios puede hacer este tipo de exigencias. ¿Qué dice Hechos 4:12, perdón? Hechos 4:12, un solo Señor tenemos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser ¿qué? Alabanza al nombre del Señor. Juan 14:6, no lo busque, deberíamos hacerlo en memoria. Porque yo soy el camino, nadie, sino solamente por quién. Tenemos un solo Señor, un solo Señor. Yo creo que el clima más grande del Evangelio de Juan está en Juan 20:28. ¿Qué dice Juan 20:28? Cuando este hermano Tomás lo reconoce resucitado y lo ve y dice, respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. No hay Dios mío, sino Dios mío. Jesucristo nuestro Señor, nuestro Dios. Todas las verdades cristianas las confesamos, todos los verdaderos cristianos confesamos como Dios y Señor. Romanos 10:9. Solo tenemos un solo Señor, que es la base de nuestra unidad. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Un solo Señor. Ahorita Efesios 4:5. Vamos, una esperanza, un solo Señor, una fe. Solo hay un Jesús histórico, no existen más. Por eso es que siempre en los premios Grammy, en este tipo de eventos mundiales, se burlan de Él, porque Él es el verdadero. No existe, no se burlan de ningún otro, solamente de nuestro Señor. Y Él es el único en quien hemos puesto nuestra fe y confianza. Filipenses capítulo 2 versículos del 9 al 11. Todos los verdaderos creyentes hemos hecho esta confesión. Si no la ha hecho,
empecemos a hacerla desde hoy. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese una sola fe. Nuestro Señor es el Señor, ¿qué? Verdadero. Ahora lo que dice, descansamos en Él solamente para vida eterna. Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, ¿qué? Una sola, ¿qué? Fe. La misma fe que utilizaban los apóstoles, la misma que estamos predicando acá hoy. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por ¿quién? Versículo 8 del mismo capítulo 5. Mire esta belleza. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, ¿eso no es digno de alabanza? Den un aplauso al Señor. Ahorita que estaban acá hablando de las misiones Harry y Estela, ellos hablaban de las buenas nuevas. Eso es el significado de la palabra ¿qué? Evangelio. Pero mire, aquí hay una doble vía. La palabra evangelio significa buena noticia. Pero la buena noticia es ¿para quién? Para el que cree. Para el que no cree es una horrenda expectación de juicio. La buena noticia es para el que cree. El que no cree. Ahora, ¿qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esa es nuestra fe. Nosotros no merecemos sino el infierno. Somos malos. Los que han podido estudiar la palabra se dan cuenta que somos malos. Por cuanto todos pecaron, ¿estamos qué? Destituidos. Pero aquí hemos sido justificados, una palabra legal. Pasamos a ser limpios, puros, gratuitamente por su gracia. ¿En qué se basa también nuestra fe? Juan 3:16, no lo busque porque debemos sabérnoslo. ¿Qué dice Juan 3:16? Que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea, ¿qué? Exacto. Ahora mire la controversia en Juan 3:36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino... Por eso les decía que las buenas noticias son para los que creen, para los que no creen. Tenemos unidad en la iglesia porque tenemos una fe en un solo Salvador. Efesios 4:5, una fe, un Señor, una fe, un bautismo. ¿De cuál bautismo se refiere aquí? La inmersión en agua no, porque la inmersión en agua no salva a nadie. Es una obra declarada al mundo de lo que pasa internamente. Es una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Cuando yo he sido bautizado en el Espíritu, yo he sido regenerado, yo muestro públicamente mi creencia. ¿A través del qué? Del bautismo en agua. Pero el que a mí me va a salvar es el bautismo en el Espíritu, porque el bautismo en el Espíritu, lo que les decía, ¿qué hace el Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros cuando creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador? Nos regenera.
nos regenera, nos bautiza, nos adopta y nos sella. Y falta la quinta, que ya no la hace Él: la llenura. Gracias, mi amor. Un solo bautismo que forma parte de estas 7 bases de la unidad de la iglesia es la obra del Espíritu Santo. Solo hay un bautismo por el Espíritu en la vida de cada creyente, y esa obra interna que el Espíritu Santo en nosotros se hace externa a través del bautismo en agua, que es la declaración pública de que yo ya no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a Él. Ahora, ¿qué dice 1 Corintios 12:13? Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué? Listo. Vamos a Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo en el Espíritu hace el trabajo, y el agua simboliza o figura lo que se ha hecho para testimonio al mundo. Efesios 4:6. Un Dios y Padre de ¿quién? El cual es ¿qué? Sobre todos y por todos, y ese todo no es todos. Yo soy un hijo de Dios por nacimiento espiritual, no soy hijo de Dios por creación. Todo lo tenemos claro, ¿sí o no? La palabra es clara cuando nos convertimos en hijos. Juan 1:12. ¿Qué dice Juan 1:12 y 13? ¿Más qué? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos. O sea que si una persona no cree, ¿es hija de Dios? No, entonces no es padre de todos. Aquí está hablando de los creyentes, a la iglesia. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino... Bueno, iglesia, aquí les he enseñado las 7 bases de la unidad, que son un cuerpo, un espíritu. ¿Qué más es? Una esperanza, una fe, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. Si vamos por el camino equivocado, retomemos. Si alguno no está en el cuerpo de Cristo y ha entendido la palabra, vamos a orar por él.